este día, dando gracias a Dios por todo lo que Él permite que ocurra en nosotros. Amén. Hoy vamos a predicar sobre tiempos de restauración. Tiempos de restauración. Repita conmigo: yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Tiempos de restauración. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Ahí tendremos solo un versículo de la palabra. Si alguien lo va encontrando, puede decir amén. Aquí en casa también puede decir amén. Pues leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden tomar sus asientos mientras le tributan un gran aplauso al Dios de Israel por la bendición que Él nos da de poder estar en este día adorando y honrando su nombre. El libro de Jeremías en este episodio bíblico nos habla de tiempos de restauración. Tiempos de restauración. Cuando hablamos de restauración, estamos exactamente hablando de lo que el término restaurar, desde el latín de donde nos procede, establece conceptos vinculados a recuperar algo, renovar algo, restablecer algo, colocar en el estado original que algo o alguien estaba. Tiempos de restauración son tiempos en los cuales se ve que de una u otra manera se ha perdido el norte, se ha perdido el horizonte, se ha perdido el rumbo, se ha perdido la ruta. Cuando hablamos de tiempos de restauración, estamos hablando de un tiempo que viene para reemplazar un tiempo de confusión, para reemplazar un tiempo de afrenta, un tiempo de vergüenza. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de una temporada en la cual hay un desplazamiento. Repita conmigo: desplazamiento. Y desplazamiento implica quitar algo que está en un lugar para colocar otro algo que ahora viene a ocupar ese lugar. Cuando llega la restauración a nuestras vidas, es porque de nosotros es desplazado todo aquello que no responde y que no está alineado al propósito de Dios para con nosotros. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de vaciarnos de lo viejo para llenarnos ¿de qué cosa? De lo nuevo. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de clavar el hombre viejo en la cruz, como dice el apóstol Pablo, para que ese hombre viejo muera en la cruz y que resucite conjuntamente con Cristo un nuevo hombre, una nueva criatura. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de colocar lo que sirve para quitar lo que no sirve. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de tumbar el fruto que está podrido para que nazca un nuevo fruto que sirva para lo que Dios estableció que ese fruto debe servir. ¿Alguien pudiera darle un aplauso al Señor en esta hora? Amén. Una persona, una nación, una cosa, una empresa, un proyecto, una iniciativa ha perdido el rumbo. Y si ha perdido el rumbo, y se ha perdido el horizonte, y se ha perdido la razón de ser, y aquí le hablo a vidas que han perdido la razón de ser. Vidas que cuando usted le pregunta cuál es el motivo por el que tú estás en esta tierra, no pueden darte una explicación que ellos mismos la puedan creer.
no tienen definido cuál es el propósito por el cual Dios le permitió estar en este lugar. Mire, el hecho de que usted haya nacido ya lo coloca y lo describe a usted como un triunfador. Y más que un triunfador, usted es un conquistador, porque de millones de iguales a usted que salieron en la carrera por la vida, solo usted, por la gracia de Dios, logró llegar hasta el momento de la concepción en el óvulo de su madre, por lo cual usted es un triunfador, aunque el mundo haya decretado lo contrario, aunque la humanidad, la sociedad y las circunstancias que vives te hayan dicho que no, que estás derrotado, que eres un perdedor, que eres un fracasado, que el éxito no está en la agenda de Dios para ti. Dios te hizo triunfador, Dios te hizo vencedor. En el ADN que Dios te colocó atributos para que vivas una vida de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Mentira del enemigo cuando te dice que no puedes ser lo que hasta ahora tú has sido. No, tú puedes ser lo que Dios dijo en el cielo que tú vas a ser. Y Él dijo en el cielo que eres más que vencedor. ¿Alguien dice amén? Entonces el enemigo trabaja con esto. Si alguien tiene ese pensamiento en su vida, si alguien está viviendo de esta manera, entonces necesita que hoy se pare en el camino, que hoy se pare en su recorrido, que hoy se detenga y reflexione como el llamado que hace Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. Párense en los caminos e investiguen cuál es la senda antigua. La senda antigua en este episodio bíblico es el escenario en el que Dios quiso que usted y yo camináramos desde el primer momento. La senda antigua es la etapa primitiva de nuestra fe. La senda antigua son nuestros primeros pasos, lo que nos movió a acercarnos al Señor. La senda antigua es lo que nos debe mover a vivir una vida restaurada de manera permanente. Quiero dejarte varias enseñanzas sobre la restauración en este día. ¿Y quiénes son la gente que Dios ha colocado para mover los tiempos de restauración? ¿Quiénes son los restauradores? ¿Quiénes son los que van a hacer que las cosas vuelvan a la normalidad, no del hombre, a la normalidad no de los organismos internacionales, que vuelvan a la normalidad no de lo que dicen las bolsas de valores ni lo que dicen los gurúes económicos, no, que vuelvan a la normalidad de Dios? La gente que Dios va a usar para restaurar los tiempos, para traer tiempos de restauración y volver a la normalidad de Dios, deben tener ciertas características. Lo primero que debo decirte es que para provocar tiempos de restauración se requiere de una generación de hombres y mujeres que estén preparados en el conocimiento bíblico, de gente que esté instruida en la palabra de Dios, de gente que ame el texto sagrado, de gente que pueda hablar, explicar y con su estilo de vida dar ejemplo, que creen en lo que el texto bíblico establece, para poder traer tiempos de restauración tanto a República Dominicana como a todo el mundo. Pero no nos vayamos tan lejos, para traer tiempo de restauración a su vida personal, tiempo de restauración a su familia. Hay que conocer el texto sagrado, hay que estar instruido en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos muestra el camino, el mapa para llegar al cielo. No hay evangelio, no hay cristiandad, no hay éxito en la fe si no hay conocimiento profundo de la palabra del Señor. Hay gente que anda hablando y adorando a un Dios que no conoce. Es triste el futuro de esa gente si no se meten en el texto sagrado y conocen las profundidades de ese Dios. Hay un personaje bíblico que cada vez que hablamos de grandes reformadores en la Biblia, de grandes transformadores en la Biblia, de grandes restauradores en la Biblia, hay que hablar de él. Se trata de Esdras. Esdras, sacerdote del Dios de Israel, que aún estando en el exilio persa,
que aún estando en un imperio que no es el imperio del cual él es originario, que no es el pueblo del que él desciende, en una nación gentil donde se adoraban a dioses paganos, donde la tradición empujaba a los habitantes del imperio persa a adorar a dioses que no eran el Dios de Israel. Esdras, siendo descendiente del linaje de Aarón, por lo cual le correspondía el sacerdocio en Israel, dice la palabra que aún estando en el reino de Artajerjes, este rey persa, conservaba Esdras su devoción al Dios de Israel. No se apartó ni a diestra ni a siniestra de lo que había heredado de sus padres sobre el Dios de Israel. Y me encanta cómo lo presenta el mismo libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Váyase conmigo para que entienda lo que estoy predicando en este momento. En el versículo 6 dice: este Esdras salió de Babilonia, subió de Babilonia. Y oigan las características de Esdras. Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. En otras palabras, era un erudito de la palabra de Dios. Conocía la ley de Moisés al dedillo. A pesar de vivir en el exilio, no se contaminó con la fe pagana. Seguía amarrado, seguía aferrado a la fe de sus padres, a la fe de Abraham, a la fe de Isaac y a la fe de Jacob. No te apartes del Dios de Israel, iglesia y pueblo que nos escucha, ni a diestra ni a siniestra. No importa dónde llegues, no importa dónde subas, no importa dónde te encuentres, no importa el cargo que te den, no importa el ascenso del cual te hagan objeto, no importa. Le fuiste fiel en lo poco, por favor, síguele siendo fiel en lo mucho, porque en lo mucho Él te va a poner como recompensa de que fuiste fiel en lo poco. Vale la pena serle fiel al Dios de Israel. Tiene sentido hacerle honra, pleitesía y honor al Dios de Abraham. Dale ese aplauso más fuerte al Señor, por favor. Amén. Y sigue describiendo el autor de Esdras, este sacerdote, era escriba diligente en la ley de Moisés, como queriéndonos decir, el tipo se comía la ley de Moisés de cabo a rabo. La estudiaba permanentemente, se esforzaba por conocer las profundidades de la Torá que Jehová Dios de Israel había dado. Y sigue diciendo, y conocía y le concedió el rey, o sea, Artajerjes, todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La gente que Dios va a escoger para traer tiempos de restauración tiene que ser gente que conozcan al Dios de Israel. Tiene que ser gente que pueda defender al Dios de Israel. Gente que cuando un blasfemo por ahí, no importa el nivel de ese blasfemo, esté hablando contra el Dios de Israel, gente que no metan el rabo entre las piernas y se agachen. No, si usted habló en contra del Dios de Israel al lado mío, prepárese a escuchar la apología, la defensa que en favor del Dios de Israel yo voy a hacer, aunque eso me cueste el empleo, aunque eso me cueste el cargo, aunque eso me cueste la reputación. Voy a defender la fe, voy a defender mis principios, voy a defender lo que creo en cualquier escenario y frente a cualquiera que quiera alzar su voz en contra del Dios de Israel. Esa es la gente que Dios hará que se levante para iniciar los tiempos de restauración. Habrá alguien que quiera estar en ese equipo de gente que va a restaurar las familias en esta nación, que va a restaurar el país, que va a restaurar vidas, que va a restaurar matrimonio, que va a restaurar hogares. Oh, gloria al nombre del Señor. La gente que Dios necesita para establecer los tiempos de restauración tienen que ser personas cuyos corazones estén dispuestos de manera resuelta a agradar a Dios en todo el sentido de la palabra. Solo personas que Dios esté consciente
que le van a agradar. No importa el momento en el que viva, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir y a contentarme, cualquiera que sea mi situación, en salud y en quebranto, en abundancia, en escasez. Amén. No importa el momento en el que esté. Y seguía diciendo Pablo, por eso estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Dios es lo máximo en nosotros. ¿Alguien dice amén? Entonces, esta convicción de quiénes somos, Dios la va a desatar colocándonos en la vanguardia para los tiempos de restauración. Diga, yo quiero estar adelante, Señor. Yo quiero estar adelante en ese momento. En ese tiempo de restauración yo quiero ser de los Esdras que tú llames. Yo quiero ser de los Esdras que tú utilices. Yo no quiero estar atrás escondido, no. Yo no quiero estar agachado allá en la retaguardia. Yo quiero estar en la vanguardia. Por eso, cuando venga a la iglesia, por favor, siempre busque los asientos de adelante. Si están disponibles, siéntese ahí. Amén. Los estudiantes mejores en las escuelas, siempre está confirmado, se sentaban en las sillas de adelante. En las sillas de atrás se sentaban los que hacían los chivos, los que iban a chismear, los que iban a perder el tiempo, ¿no? Pero los de adelante, no, los de adelante son los que quieren aprender, los que quieren estar cerca del profesor, que el profesor se aprenda su nombre. Y eso funciona. Y los que hemos sido profesor, sabemos eso. Hay estudiantes que ya saben ese truco. ¿Y saben lo que hacen? Aunque no son buenos, se sientan adelante. Para que el profesor lo vea, se le fija el rostro en la mente del profesor, el nombre del profesor. Y aunque no sirvan mucho como estudiantes, el profesor cree que sirven porque están adelante. Eso funciona. Eso funciona. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Estas personas cuyos corazones estén dispuestos a amar a Dios, a honrar a Dios en medio de la pandemia y fuera de la pandemia, están calificados para encabezar los tiempos de restauración. Amén. Gente que no se rajan, como dicen los mexicanos. Gente que no se embalan, son los que Dios va a usar para transformar las familias, para transformar los barrios, para transformar la República Dominicana. Esdras en el capítulo 7, verso 10, el libro de Esdras nos da una enseñanza sobre este tema. Oiga lo que dice la palabra sobre el corazón de este hombre. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Están conmigo? Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras había preparado su corazón. Pero ¿y entonces? ¿Y la predestinación, Padre? ¿Y no que es Dios el que hace todo eso? ¿Y no es que la soberanía, la gracia soberana de Dios es la que hace que eso pase? Mire, hay una labor que nos toca hacer a nosotros. Hay un trabajo que nos toca hacer a nosotros. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Judas no traicionó a Jesús porque Judas estaba destinado a traicionar a Jesús. No, Jesús lo dijo él mismo. ¿Sabe por qué Judas traicionó a Jesús? Porque dejó que Satanás entrara en su corazón. Si hubiera sido Pedro el que dejara que Satanás entrara en su corazón, ¿sabe quién hubiera traicionado a Jesús? Pedro. Si hubiera sido Juan, el niñito mimado de Jesús, que hubiera dejado que Satanás entrara a su corazón, ¿sabe quién hubiera traicionado a Jesús? ¿Hubiera vendido a Jesús? Juan. Pero ninguno de ellos dejaron que Satanás entrara a su corazón. Solo Judas dejó que Satanás entrara a su corazón. Entonces no estaba predestinado para eso Judas, sino que él en su concupiscencia y en su debilidad humana y en su bajeza espiritual no tuvo la suficiente fortaleza para hacer lo que hizo Esdras. ¿Qué dice la palabra que hizo Esdras? Capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón. Diga conmigo, yo he preparado mi corazón. He preparado mi corazón. Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Pero no solo para quedarse en la lectura. No solo para conocer del texto. Me encanta la última parte que dice. Y para cumplirla.
Como dice el apóstol, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Denle ese aplauso fuerte al Dios de Israel. Amén. Porque de nada sirve, bueno, sirve para algo escuchar la palabra, porque no va a retornar vacía. Pero para fines de la eternidad, lo importante es cumplir la palabra. Es vivir la palabra, modelar la palabra, reproducir ese modelo en nuestras vidas. Las personas que generarán los tiempos de restauración. Estoy hablándole a la gente que va a romper la inercia. Le estoy hablando a la gente que no se va a sentir cómodo con lo que está pasando y con lo que va a ocurrir. Le estoy hablando a gente que le va a molestar y que debe molestarle el pecado. Que debe molestarle ver la gente caída en el pecado. Le estoy hablando a criaturas e hijos de Dios que van a ser parte de la transformación más grande de toda la historia en materia de la fe. Estoy hablando de la gente que va a encabezar el tiempo de restauración. Esas personas, las personas que generarán los tiempos de restauración, deberán estar separados de todo aquello que impide que Dios rompa con el sistema que no sirve. Quiero hablarle de manera detenida de este tema. Si usted va a ser parte de lo que van a restaurar, usted no puede ser parte de lo que han metido el problema. Si usted es un restaurador, le voy a poner un ejemplo. Pedro Santana no podía ser un restaurador, porque Pedro Santana fue quien anexó la República Dominicana a España, ¿no? Entonces usted fue parte del problema, usted no podía ser parte de la solución. ¿Quiénes fueron parte de la solución? Santiago Rodríguez, que encabezó el grito de Capotillo allá en la frontera. Gregorio Luperón, que fue la principal espada de la restauración. Pero ellos no estuvieron en el movimiento anexionista de nuestra república. Es lo mismo que pasa en este momento. Para que haya restauración espiritual, usted tiene que estar espiritualmente restaurado. ¿Alguien dice amén? Para Dios colocarlo a usted en la vanguardia de los tiempos de restauración, usted tiene que tener una vida restaurada en Dios. Usted tiene que tener el valor espiritual para ir y hacer lo que hizo Esdras, restaurar a los que restauración necesitaban en ese momento. ¿Cuántos bendicen al Señor? Tiempos de restauración. Y quiero que te vayas conmigo al libro de Esdras, por favor. En el libro de Esdras, capítulo 9, en el versículo 1 en adelante, se nos enseña algo sobre esto. Sobre el lugar, la posición que debemos ocupar aquellas personas a quienes Dios tiene señalado, escogido y que ha ido preparando para realizar el tiempo de restauración más grande que hayamos vivido. Esdras capítulo 9, en el versículo 1 y versículo 2, oye lo que te dice. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los levitas no se han separado de el pueblo o de los pueblos de la tierra. En otras palabras, lo que está diciendo es que la gente llamada a dirigir el culto a Jehová estaba mezclada con los gentiles. Y le voy a explicar esto más adelante. De los cananeos se habían juntado, unido y mezclado con los cananeos, con los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Yo le quiero explicar esto. Con el primer éxodo de los judíos que habían sido llevados a Babilonia, pues cuando Ciro el Grande, el fundador del imperio, gran imperio medo-persa, viene y permite que haya ese éxodo importante de judíos hacia Israel para reconstruir el templo en Jerusalén y para levantar los muros. Esos judíos que llegaron a la antigua Canaán, ¿no?, que es Israel de este momento, encontraron ahí esa comunidad
habitada por todos estos pueblos. Y en lugar de cumplir con el mandato de Moisés de no unirse en yugo desigual con mujeres de otras naciones o con hombres de otros países, de otras nacionalidades, los judíos comenzaron a casarse con las mujeres gentiles que encontraron en ese pueblo, en su pueblo, en Israel. Y comenzaron a practicar la religiosidad de ellos, a adorar a sus dioses, a leer sus libros sagrados, a practicar los cultos que practicaban esas naciones, y se contaminó el pueblo. Ahí es donde surge la figura de Esdras. Muchas décadas después, cuando Esdras decide regresar a Jerusalén, decide regresar a Israel, con todo el apoyo del rey Artajerjes, un rey persa, que le dio autoridad, le dio poder a Esdras para que estableciera todos los gobiernos que en el camino Esdras se iba a encontrar. Y que el pueblo que se opusiera a lo que Esdras iba a hacer fuera condenado, y los hombres que se opusieran a lo que Esdras iba a hacer fueran sometidos a la justicia, llevados presos y algunos llevados hasta la muerte si era necesario. O sea, Esdras salió con el poder del cielo y con el poder de la tierra para cumplir con esa misión de restauración. Entonces, cuando llega allá, Esdras recibe un informe de los príncipes. Y los príncipes de Israel le dicen todo lo que se mueve a Esdras para saber cómo Esdras hablar. En el versículo 2 del capítulo 9 del libro de Esdras sigue diciendo: porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. O sea, los primeros en contaminarse con el mundo y el pecado, ¿sabe quiénes fueron? Los de arriba, las cabezas. Por eso hay maldición, lamentablemente, para los países y las naciones donde sus cabezas se corrompen, donde sus cabezas se contaminan con el pecado, donde hay pactos. De manera triste y lamentable, hay países que todavía están pagando los pactos espirituales que hicieron sus gobernantes hace muchas décadas, y todavía las están pagando. Todavía están sufriendo por esos pactos que se hicieron, tomando como garantía la miseria y la pobreza en la que están sumergidas esas naciones. Por eso hay que cuidar la cabeza. Padre, que eres la cabeza del hogar, cuídate de no contaminarte, porque cuando te contaminas, contamina toda tu familia. Por eso el que gobierna tiene que cuidarse de no contaminarse, porque cuando se contamina, contamina toda su nación. Por eso el que dirige una empresa debe cuidarse de no contaminarse, porque cuando se contamina, contamina todo el proyecto, todo el negocio, toda la actividad empresarial que está realizando. Pero qué bueno que existe un Dios que vino para romper y atar aquello que no sirve. Dice la palabra: yo he venido para que en mí tengan vida y vida en abundancia. Yo vine para que sean libres, porque si el Hijo del Hombre os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libre. Yo he venido para romper las ataduras del enemigo. He venido para quebrantar los yugos de oscuridad. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso es importante estar preparados para este tiempo de restauración. Entonces, las personas que generarán esos tiempos de restauración tienen que estar apartados del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo Esdras, que estaba cómodo en Persia? ¿Por qué tuvo Esdras que salir del imperio persa? ¿Por qué tuvo Esdras, este sacerdote y escriba, que abandonar la comodidad en la que se encontraba con el nombre y la popularidad que Esdras tenía? Tanta era la popularidad de Esdras que el rey persa, el emperador persa Artajerjes, de la dinastía de los Jerjes, que seguro han escuchado sobre eso, le conocía a profundidad y le dio una carta a Esdras.
Y en esa carta le puso a Esdras, mire todo lo que usted y yo quisiéramos que un presidente nos pusiera a nosotros. En esa carta dijo, te mando oro, te mando plata, te doy todo lo que tú pidas, te pongo gente para que te acompañen y le ordeno a todos los demás gobernadores que en el camino tú te vas a encontrar que no se metan contigo, que te apoyen en lo que tú vas a hacer para restaurar el culto al Dios de Israel allá en la tierra de tus padres. Artajerjes le dio todo el apoyo a este hombre de Dios. ¿Qué dice esto? Que Esdras era una figura en el imperio persa, que era un individuo de renombre y de reputación en el imperio persa. Pero ¿por qué tuvo Dios que sacar a Esdras de la comodidad imperial del imperio persa para mandarlo allá a Israel? ¿Saben por qué? Porque los que estaban en Israel estaban contaminados. Porque los que estaban en Israel estaban penetrados por el pecado. Porque los que estaban con Israel ya no estaban comiéndose el rollo, ni estaban viviendo lo que el rollo establece. Entonces te digo, iglesia, cuando Dios necesite la gente que va a restaurar tu familia, que va a restaurar tu nación, que va a restaurar otras vidas, yo quiero que si te mira, diga, ahí está mi Esdras de este tiempo. Ahí está la Esdras que yo necesito, el Esdras que yo necesito para que se levanten los caídos, para que el borracho deje de beber, para que el drogadicto deje de fumar, para que el melancólico vuelva a ser feliz, para que los matrimonios se levanten. Ahí tengo a Esdras, y ya no tengo un solo Esdras, tengo cientos de Esdras, tengo miles de Esdras, tengo gente que ha puesto su corazón a mi servicio para encauzar los tiempos de restauración. Si yo fuera tú, me pusiera de pie en esta hora y le diera un aplauso al Señor diciéndole, Padre, úsame. Padre, úsame para restaurar en estos tiempos. Úsame para ser tu Esdras en esta generación. Úsame para que las piedras no tengan que hablar. Esdras tuvo que salir. Porque cuando el Señor buscó en Israel, ¿quién es el que va a restaurar mi culto en esta tierra? ¿Quién es el que va a hacer que los hijos vuelvan sus corazones a los corazones de sus padres? Cuando el Señor buscó en Israel, ¿dónde está la gente que se va a poner en la brecha? Oh, gloria al nombre del Señor, que va a ser vallado entre Dios y los hombres. El Señor no encontró esas personas allá en Israel y tuvo que salirlo a buscar allá en Persia, en las cortes inclusive del imperio persa. Pero había uno, siempre habrá una persona de Dios. Tú eres esa gente de Dios para esta generación. Tú eres esa persona de Dios para este tiempo de restauración. Hoy más que nunca necesitamos llevarle el evangelio a las personas. Hoy más que nunca necesitamos meter a Cristo en las familias. Familias que esta crisis las está destruyendo. Hogares que esta crisis los está desbaratando. Empresas que esta crisis las está destruyendo. Negocios que han cerrado por esta crisis. Personas sumergidas en la depresión, sumergidas en la amargura y la melancolía. Dios está llamando a un Esdras en esta generación. Dios está llamando a un Esdras porque quiere iniciar tiempos de restauración. Restauración para tu vida. Tiempos de restauración. Repita conmigo, tiempos de restauración. Tiempos de restauración. Y hablar de tiempos de restauración es hablar exactamente de una temporada de devolver el puesto que teníamos, devolvernos al lugar inicial, devolver al momento primitivo de nuestra fe. Hablar de restaurar es hablar de reposicionar a alguien o a algo en el estatus en el que se encontraba en un tiempo anterior u original. Hablar de restauración es hablar de un cambio y un desalojo de algo viejo que no funcionó, que no servía, para colocar algo nuevo en el cual hay expectativas de bendición, de prosperidad y de presencia de Dios. Hablar de restauración es hablar de volver a ese momento en el cual estábamos cumpliendo
con nuestro propósito. Siempre que se hable de restauración es porque lo que se está viviendo en ese momento no responde con el ideal o el propósito perfecto de Dios. Cuando hablamos de restaurar nuestra familia es porque nuestra familia perdió el rumbo, perdió el horizonte. Cuando hablamos de restaurar nuestras finanzas es porque no queremos volver a vivir y a cometer los errores que cometimos con nuestras finanzas en el pasado. Si usted escucha que alguien dice voy a restaurar mi manera de hacer las cosas, es que no lo estoy haciendo bien y quiero volver a hacerlo como al principio lo hacía, con la excelencia, la entrega, la devoción con la que nos dedicábamos a esa determinada actividad. Restaurar nuestra vida espiritual es volver al origen espiritual de nosotros, es volver al camino, es volver a esa senda donde Dios podía mirarnos y cuando nos veía decía, ahí está mi hijo en quien tengo complacencia. Es volver a las primeras obras que eran buenas, como le dijo el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Éfeso, ustedes son excelentes. Ustedes son terribles, ustedes son buenos, ustedes me aman, ustedes cuidan la obra del Señor, pero tengo algo contra ustedes. ¿Qué cosa? Que perdieron el primer amor. El primer amor es esa relación original donde de manera permanente sentimos esa presencia de Dios, donde sentimos ese fuego de Dios, donde sentimos ese deseo de estar en la iglesia, ese deseo de estar conectado con todo lo que se hace en la congregación, ese anhelo por estar donde está el fuego de Dios moviéndose. Cuando usted ha perdido ese primer amor, se le va el deseo de congregarse, se le va el deseo de leer la palabra, se le va el deseo de estar entre los hermanos, se le va el deseo de vivir en comunidad. El primer amor, iglesia, no es un tiempo, el primer amor es un estilo de vida. El primer amor es un vivir permanentemente en la presencia fogosa de Dios. Oh, el culto es a las 9, pues a las 9 menos 10 estoy en la iglesia. Es a las 11 menos 10 estoy en la iglesia. Y voy a estar integrado a todo lo que la iglesia implique, porque quiero vivir una vida restaurada de manera permanente. Hoy le estoy hablando sobre restauración precisamente por la necesidad de que en nuestra vida haya ese análisis permanente de si estamos viviendo una vida restaurada o no. Una vida restaurada es una vida que ha nacido de nuevo, que ya no vive esclavizada por el pecado, que ya no depende de la agenda del mundo, que no depende de la ola del momento, que no se mueve por el fashioning del momento. No es la moda la que decide lo que yo voy a hacer o lo que voy a decir. No, ya lo que yo voy a hacer y lo que voy a decir está definido en el mapa de mi vida, que es la palabra de Dios. ¿Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor? Entonces, cuando hablamos de restauración, estamos hablando de un tiempo que responde al propósito de Dios. Por eso viene la restauración espiritual. Y hablamos de restauración entre los humanos. ¿Saben por qué? Porque la caída no es tu final. Porque el tropiezo no es el punto último de tu vida. Porque el polvo no será el momento y el lugar espiritual donde tú vas a morir. No, cuando caigas, y te voy a revelar algo mucho más profundo. Cuando caigas, aún en la caída, vas a encontrar algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegues al fondo de tu caída, no habrá más lugar para dónde seguir moviéndote que no sea para arriba. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Aunque estés caído, aunque estés en el polvo, aunque estés en el suelo, te digo desde aquí, no es tu final. No estás destruido, está probablemente derribado, pero no estás destruido. Todavía tu Redentor está vivo y quiere levantarte juntamente con Él. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. El enemigo no va a trabajar en la mente de los que conocen esta enseñanza pastoral. Y esa enseñanza pastoral debe moverte primero a hacer lo imposible por no caer. Pero si caíste, el Señor tiene esperanza para ti.
todavía estás a tiempo de levantarte. Se destruyó tu matrimonio, se cayó tu matrimonio. Cristo tiene el poder y la fuerza para restaurar tu matrimonio. Tus finanzas se volvieron un desastre. Estás en el polvo financieramente. El Cristo que yo predico es el Cristo que restaura las finanzas. Es el Dios dueño del oro y de la plata. Es el Padre de las luces, en donde abunda todo buen don perfecto. Y ¿sabes qué? Él quiere entregártelo a ti y a los tuyos de manera gratuita, abundantemente. ¿Y sabes cómo? Sin reproche. ¿Alguien dice amén? Sin reproche. Eso es lo que más me gusta de este texto. Me lo vas a dar sin reproche. O sea, no me vas a estar recordando, porque a veces Dios se olvida de cosas y no nos las recuerda, aunque el hombre sigue recordándonoslo. Tú te acuerdas que tenías un matrimonio bonito y lo destruiste. Ese es el hombre permanentemente recordándonos eso. Mientras Cristo te dice, yo te redimí, yo te perdoné, ya yo te salvé, ahora voy a restaurar tu matrimonio. El mundo vive recordándote. ¿Te acuerdas cuánto dinero manejaste? ¿Te acuerdas cuántos recursos tuviste? Y siguen martillándonos con eso. Y ese molestoso te lo dije. A las esposas le pido por favor, borren esa palabra de su vocabulario. Ese molestoso te lo dije. Y martillan a los esposos ahí, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Pocas cosas molestan tanto a los esposos como ese te lo dije. Los esposos digan amén. Y te lo dije, ya no diga te lo dije. Busque una moneda, una señal, que cuando el hombre vea que usted sacó esa moneda, sepa que usted le está diciendo te lo dije, no. Pero no pronuncie ya esa palabra, esa expresión. Porque Cristo borró el te lo dije. Cristo no nos dice a nosotros, yo te lo dije que no te metieras con esa mujer que ibas a tener problemas. Cristo no nos lo dice. Cristo dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, ven a mí mi hijo, que lo voy a hacer blanco como la nieve, blanco como la lana. Y los pecados tuyos los voy a sepultar todos en el fondo de la mar. Y no me acordaré más de ellos porque yo te redimí. Yo los clavé en la cruz. Y si los clavé en la cruz es para que nadie más venga con que te lo dije. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo más fuerte, por favor. Así que no se deje esclavizar por el pasado. No se deje esclavizar por toda esa historia negativa que ya Cristo borró, que Cristo clavó en la cruz. Para establecer tiempo de restauración es preciso contar con el apoyo del rey en una tarea tan difícil como esa. Y te hablo de Esdras. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Esdras, capítulo 7. El libro de Esdras, capítulo 7. Ahí se refleja la manifestación de una figura que para muchos es una de las principales figuras de restauración que tiene la Biblia. Es un restaurador, un reformador, un individuo que no se conformó con el estado de cosas que estaba viviendo. Y no, es que yo no me puedo conformar a eso. Eso que yo estoy viviendo no es lo que Dios dijo que yo debo vivir y que debe vivir mi familia. Me encanta esa gente. ¿Habrá alguien así que esté inconforme, que quiera algo más? Alguien que quiera otro nivel, que quiera otro estatus espiritual y material. Esa es la gente que Dios está buscando para restaurar los tiempos. Gente que sepa, sí, Señor, está bien. Me entregaste este carro del año, pero está bien. Pero yo quiero una camioneta para llenarla de cosas para distribuírsela a los pobres. Además del carro, yo quiero la camioneta, ¿cómo no? Sí, Señor, ¿cómo no? Me permitiste llegar a este nivel. Yo quiero subir hasta el otro nivel. Como dijo Jabes, ¿recuerdan la historia de Jabes? Oh, Señor, si me bendijeras. Y si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo para que no me dañe. Esa es una oración poderosa que desde niño la repito. Señor, dame todo lo que tú me quieras dar. Dame hasta que me muera. Dame si es necesario. Porque sabes tú bien que lo que me des será para tu gloria y para tu honra. Sabes muy bien que lo que pongas en mis manos será para invertirlo en tu reino, para ponerlo en tu ministerio, para ayudar a la gente, que podamos ayudar y merezcan ser ayudados. Ese es el pensamiento de la gente de Dios. Así que no le huya a las riquezas, no le huya a las bendiciones, no se niegue a recibir lo que Dios le mande, por mucho que sea. Recuerda lo que dijo Job: aunque tu estado primario
sea pequeño, tu postrer estado será grande, grande, grande en el Señor. ¿Alguien recibe esa palabra en esta hora? Denle ese aplauso fuerte al Señor si recibe esa palabra. El libro de Esdras, capítulo 7, desde el versículo 21, dice de la manera siguiente: y por mí, está hablando el rey Artajerjes, rey de Persia, de la dinastía de los Jerjes. Rey Artajerjes, es dada la orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Ese río se cree que era el río Éufrates. De lo que estamos hablando acá es que el rey está mandando a Esdras a que vaya a Israel, que vaya a Jerusalén y que restaure el culto a Jehová, Dios de los ejércitos. Un culto que se había corrompido, porque los sacerdotes y levitas estaban casándose con gentiles, con mujeres impías, y habían descuidado su rol principal, que era adorar al Señor y servir en el templo al Dios de Israel. Y el rey gentil, que era Artajerjes, un rey que no conocía de Dios, un rey que no era judío, le da autoridad a Esdras para que Esdras vaya y restablezca, restaure el culto al Dios de Esdras, que es el mismo Dios de nosotros. Y sigue diciendo el rey, hablando, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, eso es en una carta que redactó el rey Artajerjes, que todo lo que pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se da prontamente. Que se le dé todo lo que Esdras necesitaba para ir a restaurar el culto a Jehová. Ahí es el versículo 25, por favor. En el versículo 25 dice la palabra, el rey hablándole a Esdras: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Y sigue diciendo, gracias mi hijo, y sigue diciendo, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, o sea de Artajerjes, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. ¿Qué quiero decir con esto? Está hablando el rey del imperio más poderoso de ese momento, el imperio persa, a un sacerdote de otra nacionalidad que era Esdras. Esdras vivía en Persia y el Señor lo envió de Persia a Jerusalén a restaurar los muros, porque en Jerusalén no había quien restaurara, el culto a Jehová, no había quien restaurara el culto a Jehová. Pero cuando Esdras es enviado a Jerusalén, ¿saben cómo es enviado? Es enviado con poder y autoridad del rey. Iglesia, te quiero decir lo siguiente en esta hora: no habrá restauración en tu vida ni en tu familia a menos que no cuentes con el apoyo del rey. A menos que no cuentes con el apoyo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No habrá restauración. La Biblia lo dice de manera clara. En vano trabajan ¿quiénes? Los edificadores, si Jehová no edifica la casa. En vano cuidan los guardias si Jehová no cuida la ciudad. Puedes brincar, puedes saltar, puedes correr, puedes hacer lo que sea que quieras hacer. Y si Jehová no te está apoyando, no te vistas que no va. De manera que si quieres restauración de tu finanza, ven al altar donde se encuentra el Dios de Israel. ¿Quieres restauración de tu familia? Ven al altar donde se encuentra el Dios de Israel. ¿Quieres restauración de tus sueños? Ven a los pies del Dios de Israel. ¿Quieres restauración para tus proyectos? Ven a los pies del Dios de Israel. Dice la palabra: bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Jehová es el Dios de República Dominicana. Y aunque usted vea lo que vea, Jehová sigue sobre República Dominicana con su trono colocado en este lugar. Aleluya. Y aunque el cielo se mueva, y aunque los huracanes quieran rebelarse contra nosotros, y aunque la tierra quiera temblar, moverse y vibrar, la República Dominicana está en la mano del Dios de Israel. Tu vida está en las manos del Dios de Israel. Iglesia, tú cuentas con el apoyo del Dios de Israel.
Israel. Así que como Esdras, vete confiado a iniciar los tiempos de restauración para tu vida. Diga al Señor, yo quiero restaurar mi vida. Sí, y ya tienes el apoyo del rey. Esdras no se atrevió a irse a esta gran misión sin el apoyo del rey Artajerjes. No te muevas sin el apoyo de tu Dios, por favor. No avances sin el apoyo de tu Dios. Asegúrate de que Dios te está apoyando en todo lo que haces. Los tiempos de restauración vienen a nosotros en la medida en que decidamos depender de Dios y confiar absolutamente en Él. Sí, estoy hablándote de tiempo de restauración. Estoy hablándote de volver a recibir lo que Dios te entregó. A volver a recibir lo que Él te dio en un momento y que por algunas razones espirituales o materiales tú has perdido. Estoy hablándote de restauración. Para que vivas esos tiempos de restauración, tienes que declararte totalmente dependiente de Dios. A veces leo unos escritos de gente creyente que dicen, yo soy un libre pensador. El creyente no es un libre pensador. El creyente piensa según la Biblia. Amén. El creyente no es independiente, no. El creyente es dependiente de Dios. No del hombre, no del político, no del empresario, no del sistema. Somos dependientes de Dios. Por eso, aunque nos levantamos a veces sin un centavo y sin nada en la nevera, confiamos en que ese día Él nos va a enviar el pan que nos corresponde cada día. ¿Alguien puede aplaudir al Señor en esta hora? Porque confiamos en el Señor. Por eso, aunque el médico nos diga, mira, este es tu diagnóstico, tengo que escuchar el diagnóstico de Dios. Si el diagnóstico de Dios no coincide con el diagnóstico tuyo, te respeto, te valoro por tus créditos, te valoro por tus títulos, pero yo le creo a Dios porque Él siempre cumple sus promesas. ¿Alguien dice amén? Esdras, el libro de Esdras, capítulo 8, en el verso 21, dice, y publiqué ayuno, Esdras hablando. Cuando llega a la ciudad, se encuentra con el lío de que los sacerdotes se están casando con mujeres impías, al igual que los levitas. Entonces convoca a un ayuno y dice, allí junto al río Ahava, para afligirnos, dice Esdras. Estaba hablando de humillación delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Oiga lo que dice el versículo 22 de Esdras capítulo 8. Porque tuve vergüenza. Esto me encanta la gente que le pesa el ruedo de los pantalones. Me encanta la mujer que le pesa el ruedo de sus faldas, que no andan gritándole a todo el mundo, sino que cuando tienen que llorar, vienen al altar de Dios y ahí perfuman su trono con las lágrimas que Dios hace que derramen sus ojos. No le llore al hombre, llórele al Dios que puede darte respuesta a tu situación. Llórale al Dios que está pendiente de lo que te pasa para darte respuesta. Y sigue diciendo, porque tuve vergüenza, Esdras tuvo vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. El rey le dijo, puedes coger hombres a caballos, ejércitos e irte para que te defiendan en el camino. Pero Esdras le había dicho al rey, no, yo no necesito eso. Miren por qué, la parte B del versículo 22. Y dice, porque le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Alguien busca al Señor en este lugar? Wow, yo no sé lo que estás atravesando. No sé el momento que estás viviendo ni el camino que estás recorriendo en este momento, pero te debo recordar esta palabra. La mano de nuestro Dios está sobre ti para tu bien. ¿Alguien recibe esa palabra? La mano de Jehová tu Dios está sobre ti para tu bien porque tú le buscas. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Tenemos garantía de protección. Tenemos garantía de cuidado, garantía de ser protegido. Y lo dice Esdras, no me des esas tropas, porque ya el Dios mío me está asegurando el camino para donde yo voy. Primero de Samuel capítulo 17, versículo 47, dice, y sabrá toda esta congregación
que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos, le dijo David a Goliat. Tu batalla es de Jehová. Los que pelean contra ti no están peleando contra ti, están peleando contra Jehová. Y ya con esto vamos terminando. Antes que lleguen los tiempos de restauración, sí, antes de que esos tiempos lleguen, debemos vivir tiempos de profundo arrepentimiento por nuestras fallas y nuestros pecados. No hay restauración sin arrepentimiento. Para que haya restauración, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber humillación. Cuando Esdras llega allá a Jerusalén, se da cuenta de todo el pecado que hay y cómo la presencia de Dios se ha reducido y cómo no hay mover de Dios en ese lugar. Mira, lo peor que puede pasar en un sitio es que no haya mover de Dios. Lo peor que ocurre en el infierno no es el fuego, los gusanos, la gente fea y horrible que usted va a ver ahí. No, lo peor que ocurre en el infierno es que no hay mover de Dios. Es que no hay presencia de Dios. Y más que por el miedo al fuego y miedo a todo lo demás, el ir al infierno debe movernos a miedo, es porque no hay presencia de Dios. Yo quiero estar donde hay presencia de Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Si tu presencia conmigo no voy a ningún lugar. Esdras capítulo 10 nos enseña algo sobre eso, sobre la humillación para poder ver tiempos de restauración. Hay que humillarse, pedir perdón a quien haya que pedirle perdón. Recoger lo que hayamos dicho si hemos dañado a alguien con eso. Recoger lo que hayamos hecho si hemos dañado a alguien con eso. Humillarnos ante el Dios de la gloria. Dice el libro de Esdras capítulo 10 versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él muy grande multitud. Y hombres vinieron y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Arrepentimiento. Estaban llorando por el pecado que habían cometido. Dice el verso 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado. Hay que confesar ese pecado que está oculto. Hay que sacarlo. Mientras lo tengas ahí dentro y no lo saques, ese pecado estará ejerciendo autoridad sobre ti, sobre tu vida e inclusive sobre los tuyos. Mientras no te sanes, estarás hiriendo a otras personas que no deben sufrir por tus heridas. Así que cura tus heridas para que no hieras a otros que no merecen ser heridos por las heridas que tú tienes. Alguien dice amén. Vamos a sanarnos. Y es lo que está haciendo Secanías en este momento. Y le dice: pecamos, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Estás vivo? Hay esperanza para ti. ¿Estás respirando? Óyeme, hay esperanza para ti. Hay quienes ya no respiran, quienes no tienen ese derecho a respirar porque lo perdieron. Y más en este proceso de pandemia, lamentablemente, tú estás respirando. Hay esperanza de Dios para ti. Ponte de pie en esta hora. Y quiero hablarte en este momento que debes meterte en esa etapa de restauración. Si tu familia ha sido golpeada, este es un momento de restauración. Si tus finanzas han sido golpeadas, este es un momento de restauración. Si tienes que humillarte en este tiempo, este es el momento de hacerlo para que puedas entrar a la etapa de la restauración. No hay restauración sin humillación. Para establecer tiempo de restauración en nuestras vidas es necesario tomar medidas radicales. Repita conmigo, radicales. Hay que tomar medidas que, aunque sean dolorosas, son las que se necesitan para ser restaurados. Oh, gloria al nombre del Señor. Se acabaron los amén. Sin decisiones fuertes con relación a lo que ocurre en nosotros, no habrá restauración. Tienes que dejar de ir a los casinos si eres ludópata. Pero que eso es lo que más me gusta, jugar. Compadre, tiene que restaurarse. Y mientras esté yendo a los casinos, usted estará sumergido en la miseria y en la pobreza. Tiene que dejar de visitar esa mujer que no es la que le toca. Pero esa es la que me hace sentir bien, pero no es la que le toca.
pero que necesito mucha fuerza para hacer eso. Esa no es la que le toca, hágalo. Esas son decisiones dolorosas, son decisiones fuertes, pero no hay restauración sin decisiones fuertes. Esdras, después que se humilló, le dijo al pueblo de Israel, a los sacerdotes los sentó en un lado, a los levitas los sentó en el otro, y le dijo: todos ustedes se casaron con mujeres impías, se casaron con mujeres de otras naciones, y ustedes, sacerdotes, tienen ahora que divorciarse de esas mujeres, tienen que abandonar esas mujeres. Pero que yo la amo, tiene que dejarla, o usted se aparta de la presencia de Dios. Tiene que cortar con ese conducto que lo amarra al pecado y a lo que no sirve. Y tiene que abandonar inclusive a los hijos que tuvo con esas mujeres. Óigame, una medida dolorosa, pero necesaria para restaurar el culto a Jehová. De esas medidas hasta nació otro culto. Dice la historia, Josefo hablando, que producto de que uno de esos sacerdotes no aceptó la orden de Esdras, porque se había casado ese sacerdote con el gobernador de Samaria llamado Sanbalat, con una hija de Sanbalat. Una hija del gobernador de Samaria llamado Sanbalat se casó con uno de esos sacerdotes. ¿Y sabe lo que hizo ese sacerdote? En lugar de divorciarse de esa hija de Sanbalat, se fue a Samaria y en el monte de Gezirim construyó otro templo similar al templo de Jerusalén. De ahí viene aquel momento cuando la mujer samaritana le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿dónde vamos a adorar al Señor Jehová Dios de los ejércitos? ¿En este monte Moriat donde estaba construido el templo de Jerusalén, o en aquel monte Gezirim donde estaba construido el templo de Samaria? Y el Señor le responde: mira, muchacha, tú estás más perdida que Lola y que el hijo de Limber. Llegará el momento, y este es el momento, donde ni en este monte ni en aquel monte adorarás a Dios, sino que los que le adoren de corazón profundo, en espíritu y en verdad, son los adoradores que Dios está buscando y que están en este lugar, en esta hora. Oh, dale ese aplauso fuerte al Señor. Dios está buscando esos verdaderos adoradores que están dispuestos a tomar las medidas que haya que tomar, si es el precio que hay que pagar para ser restaurados. Levante su mano en esta hora. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra que hemos predicado, tiempos de restauración. Dios mío, te pido que tu Espíritu Santo esté restaurando cada vida caída en este momento. Cada vida que siente que llegó al final, que siente impotencia por el momento que está viviendo, que siente que perdió el control de su vida, de su familia. En esta hora te pido, Jehová Dios de la gloria, que en el nombre de tu Hijo Jesús los restaures. Padre, restaura la salud de los enfermos, restaura las finanzas de los quebrados, restaura los matrimonios destruidos, Señor. Padre, restaura la esperanza de nuestros pueblos. Restaura el deseo de continuar adelante. Restaura tu cuerpo, tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor y que Dios me le bendiga mucho.